Buen día para todos. Que el Señor les bendiga, que bendiga su casa, su familia. Y esté expectante a lo que Dios quiere hablarle en este momento, en esta hora. Esto es Buenas Noticias. Estamos desde Villa Gobernador Galvez tratando de llevar bendición a las vidas, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es una bendición. Que Dios te hable. Es una bendición que sepas que Dios está contigo, es una bendición. Quien te habla es el hermano Salvador. Detrás de todo está mi hijo Mauricio. Y en un día como este, cuántas cosas habrán pasado, ¿no? Hoy está muy nublado, muy oscuro todo. Y parece que va a llover, todos los días parece que va a llover, pero no llueve. En otros lugares se inunda la gente, pierde todo, pero lamentablemente las cosas de Dios son así. Dios maneja todo. La lluvia, y por ahí dicen que el hombre ha metido la mano en cosas que no tenía que meterla y lamentablemente arruina todo. Y como siempre, el hombre arruinando las cosas de Dios. Yo me acuerdo antes cuando era chico, que iba a la escuela, caía justo el otoño, caía justo el invierno, caía justo la primavera, el verano. Era una cosa, verlo una cosa, y hoy se está pasando de la raya, cosas que pasan que no nos explicamos por qué pasan, pero el hombre ha metido la mano, ¿cierto? Y lamentablemente el hombre arruina todo lo que Dios ha creado. Ha creado para el bien de nuestras vidas, para que la pasemos bien, y sin embargo el hombre ha metido sus manos y ha arruinado todo. Que Dios bendiga en este día, declare su hogar un hogar santo, un hogar libre de toda opresión, libre de todo lo malo. Declare un hogar bendito. Yo declaro mi ciudad bendita porque la vivo. Y pasan cosas en nuestra ciudad, ¿cierto? Pero ¿cómo es? Estamos esperando en Dios, confiando en que Dios va a hacer algo. A la noche, cuando trabajan los nocturnos, con drogas, haciendo para otra gente, que lamentablemente la droga no contempla la edad. Gente grande que se está drogando, gente grande que está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y hoy Dios quiere sacarnos de esas cosas y hacer de nosotros una persona libre. Yo veo y me pongo contento ver la juventud cuando alaba a Dios, porque antes no existía. No existía eso. Y hoy la veo que alaba a Dios, que buscan a Dios, que tienen libertad para alabar el nombre de Dios, porque antes no había. La gente atacaba mucho al joven, en el sentido que el joven es liberal, el joven es una persona diferente al viejo, ¿cierto? La persona grande está en otra y la persona joven está en otra. Y hoy hay muchísima libertad. Digo, qué lindo que es cuando me gusta escuchar la alabanza que cantan, y veo que la cantan con una unción diferente. Se ven cosas lindas, la gente que adora a Dios, que busca a Dios, y para mí es una alegría ver en este tiempo, porque antes eran muy legalistas, antes eran personas muy arraigadas en costumbres,
que solamente ellos, por no entender la palabra de Dios, hacían delante de los ojos de Dios. Y lamentablemente, usted iba a una iglesia, me acuerdo en mis tiempos, cantaban Adelante Juventud, una alabanza que tiene sus años, y el único joven era yo. Y yo estaba ahí con los viejos, pero yo entendí que los viejos, la gente grande me cuidaba, la gente grande, pero tenían eso, si querías hacer algo, tenían que darte el sí, si no, lamentablemente, ibas mal. Y bueno, así pasaron nuestros días. Me gustaría, por ejemplo, leer la palabra de Dios y a ver qué es lo que tiene Dios preparado para nuestras vidas, para nosotros. Hoy tenemos el agrado de poder escuchar la palabra de Dios con libertad. En otros lugares, si lee la Biblia, te llevan preso. Si la gente está oculta, ocultando un evangelio que quiere salir a la libertad. Y sin embargo, China, todos esos lugares prohibidos. Y lamentablemente la palabra de Dios no se puede hablar como nosotros hablamos. Y entonces aproveche este tiempo que Dios tiene para vos, que tiene para mí, y aprovechar el tiempo que Dios nos habla para dar gracias a Dios que tenemos libertad de escuchar la palabra de Dios, con la libertad que nos da. Podemos tener una Biblia arriba de la mesa, no pasa nada. Podemos tener la Biblia en el teléfono, tampoco pasa nada. Y podemos hablar de la Biblia. Y Dios tiene deseos de que vos escuches la palabra de Dios y bendecir tu vida. Qué hermoso es servir a Dios, qué hermoso es sentir su presencia. Dios está aquí, conmigo, es omnipresente, está ahí en tu casa y podés clamar a Dios. Muchas veces parecería que Dios no nos escucha, pero Dios está escuchando, Dios sabe. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Si es la palabra que te dice eso, poner la firma que Dios te va a responder. Dios va a responder a tu clamor, a tu oración. Dios va a responder a lo que vos le estás pidiendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Es la palabra de Dios y no hay nada que yo o vos podamos hacer en contra de la palabra de Dios. Y siempre vamos a escuchar que nos está atendiendo. No importa por lo que estemos pasando. Hay personas que se sienten solas, hay personas que se sienten desamparadas, pero Jesucristo prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días, hasta el fin del mundo. Él va a estar, siempre va a estar con nosotros. Y va a ser una grata compañía. Que Dios nos bendiga. Estamos aquí tratando de hablar contigo. Dios tiene un propósito, un deseo muy, muy lindo, muy grande de bendecir tu vida, de bendecir tu familia. Y quiere llegar a tu corazón. Y por ahí no se lo damos, somos mezquinos con nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón a muchas cosas. Y cuando abrimos el corazón, Dios obra o el diablo puede obrar también, ¿cierto? Porque el corazón de la persona está abierto a que vengan cosas. Pero Dios tiene el propósito de bendecir tu vida. Abre tu corazón a la persona de Jesucristo. Dios te bendiga. Venía pensando estos días
en esta palabra que ya yo sé que lo he hablado en otros mensajes, pero nunca Dios te da una palabra sin darte el milagro. Ellos vieron lo que Jesús hizo y pienso que estaban maravillados con lo que había hecho Jesús. Pasaron cosas, pero ellos no ellos miraron las maravillas de Dios que Jesús había hecho. Y después despidió a la gente, se había hecho de noche en el desierto, Jesús los alimentó, les dio fuerza para que ellos puedan llegar cada uno a sus hogares, a aldeas, y los puso en una barca a ellos, y después Jesús se aparta a orar, como tenía su costumbre. Usted va a ver en partes de la Biblia cómo Jesús se va a orar, y él se fue a orar y ellos en el medio de la barca. Ellos venían de trabajar para Dios, ellos trabajaron, y lo que había hecho el Señor era algo glorioso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque alimentó a 5.000 sin contar mujeres y niños, y les dio fortaleza para que puedan llegar a sus hogares. Lo habían seguido tanto, los alcanzó la tarde, la noche, y lamentablemente estaban en un lugar desierto, y por ahí sucede así. Pero como Jesucristo prometió que no nos iba a abandonar, Él no los abandonó. Él multiplicó los peces y el pan y los fortaleció con el poder de Dios. Y ellos venían de ver todo esto. Estaban en la barca, Jesús se había apartado a orar, y ya la cuarta vigilia de la noche, era muy de noche, el viento le fue contrario. ¿Cómo pasa el viento, ¿no? ¿Cómo pasa a ser contrario? ¿Cómo pasa a ser una contrariedad contra esta gente que venía de servir justamente a Dios? Todos estaban en una barca, todos iban en el medio del mar, y todos venían de servir a Dios, y sin embargo se encontraron con este problema. Y por ahí nosotros nos encontramos con problemas que parece que no va a haber solución. Acá nosotros vemos que ellos no tenían como solución a ese problema, y Jesús viene caminando sobre ese problema, porque Jesús aparece en el medio del mar caminando sobre las aguas, y las aguas le eran contrarias, el viento le era contrario, parecía que la barca se hundía, y todos estaban allí, habían entrado en desesperación, y dijeron cuando lo vieron a Jesús que era un fantasma. Dios no necesita personas que no crean, sino para el que cree, todo es posible, todo es posible, todo. Cuando dice todo, es todo es posible, al que cree. Y nosotros podemos ver cómo ellos miraron y dijeron un fantasma. Y vemos que un poco de incredulidad. Y Pedro le dijo, porque el Señor le dice que tengan ánimo, que Él es el que viene caminando sobre las aguas, es Él, el que había multiplicado los peces y el pan. Él era el que los había puesto en una barca, Él era el que prometió que iba a estar con ellos siempre, Él era. Y hoy Jesús está con nosotros, está contigo y está conmigo, en las buenas y en las malas. Y no solamente hay gente que le gusta contar lo bueno, que le gusta pasarla bien, y cuando está mal, deja las cosas de Dios.
pero no tiene que ser así. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Cuando tenemos dificultad, también estar en Dios. Ahí agarrarnos del Señor y estar orando, creyendo que Él puede bendecir nuestra vida en forma muy, pero muy especial. Y ahí estaba. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Hace un tiempo atrás me pasó una cosa feísima. Yo agradezco a mis hermanos que cuando los precisé los tuve, me llevaron, me trajeron. Estuve muy, pero muy enfermo y estaban en mi casa, mandaban visitas y después mi esposa decide cambiar de lugar porque no fue un día que fuimos ahí, fueron 11 años, 11 años. Y estaba ahí, me sentí abandonado, dejado, porque la que había cambiado, nunca hablaron conmigo, nadie habló conmigo, nadie. Me abandonaron, me dejaron solo, más solo que la una. Pero no estaba solo, estaba con Dios. Me sentí desamparado, no visitado, me sacaron todo. No sé en qué se llevaron eso, porque conmigo no hablaron nunca. Lamentable. Y fue triste porque me sentía mal, pero sin embargo Dios me hizo libre. Dios me dio la alegría que yo necesitaba y me dio la paz para soportar todo lo que se venía. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Era un problema, las aguas, el viento. Y dice, bueno, vení. Y él hoy empieza a caminar sobre ese problema que tanto los aquejaba, un problema que los estaba como destruyendo. Y sin fuerzas, sin fe, trataron de buscar la presencia de Dios. Y lamentablemente Pedro empieza a caminar y se empieza a mirar el viento, las olas, y empieza a hundirse. Yo digo, Pedro, un hombre de mar, para mí él sabía nadar, pero en ese momento tuvo miedo, en ese momento tuvo temor. ¿Por qué? Porque se estaba hundiendo y dice, Señor, sálvame porque me ahogo. El Señor extiende su mano porque Él no te va a dejar. Si vos pedís socorro en último momento, Él va a estar a tu lado. Va a estar y te va a sacar del pozo, de la desesperación, de las olas. Que muchas veces porque somos hombres y mujeres de esta vida, del mundo, pero en el mundo tendréis aflicciones, dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció por ti y por mí, y con Él somos más que vencedores. Y le dice, hombre de poca fe, extendió la mano, lo levantó, nuevamente lo puso en pie sobre el problema y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y suben a la barca y hay tranquilidad, benevolencia, y los hombres que estaban allí pudieron ver que el hombre que estaba no era cualquier hombre, sino era el Hijo de Dios, como se decía, y todo lo que él pedía al Padre, el Padre se lo daba. Dios quiere darte en esta hora cosas, quiere darte algo, quiere ofrecerte la salvación de tu vida, y solamente
podés encontrarla a las manos de Jesús. Jesús quien vino a morir por nosotros, Jesús quien se dio como un cordero inmolado, se ofreció en sacrificio para pagar nuestra culpa. No era merecedor, yo si me pongo a pensar, no era merecedor, y si te pones a pensar, no sos merecedor, pero Él nos hizo merecedor. Dios ha tenido el agrado de salvar nuestras vidas de una manera especial. Dios te bendiga, Dios te ayude en todo tiempo, en todo momento. Búscale, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y esa misericordia quiere tener del hombre y de la mujer. No importa cómo nos encontremos, no importa cómo nos va, no importa qué es lo que estemos haciendo. Dios quiere hoy hacer de nosotros una persona nueva. Pedro dudó, pero él caminó sobre las aguas, sobre el problema. Y hoy podemos nosotros caminar sobre el problema. Yo caminé, me costó, porque te entra la duda, porque te sentí desamparado, pero aprendí algo. Jesucristo nunca me dejó, Él siempre estuvo a mi lado. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y pueda darte todo lo que tu corazón desea, todo lo que tu corazón anhela en este tiempo, y tratar de buscar una iglesia, un lugar donde se congreguen, donde se alabe el nombre de Dios con alegría, con gozo, y Dios hará. Dios te bendiga. Hasta la próxima.